El autobús nocturno procedente de Bilbao dejó a Elena en la rotonda del Alamillo cuando el cielo empezaba a oscurecer. Sevilla la recibió con un calor sofocante, mezclado con el polvo y el humo de los coches, un contraste brutal con el aire fresco del norte, donde acababa de supervisar una obra durante 3 días. Arrastrando su maleta, se adentró en un callejón asfaltado. A ambos lados, chalets adosados de varias plantas brillaban con las luces encendidas. Elena sintió de nuevo una opresión en el pecho. El chalet de 3 plantas, moderno y espacioso, representaba el fruto de su juventud y su sudor. Pero ante la cancela de hierro forjado, sus pasos vacilaron. Temía enfrentarse a esas personas que llevaban el nombre de familia, pero que solo la veían como una herramienta para ganar dinero. Empujó la cancela para entrar. Dentro de la casa, solo se oía el sonido del televisor. Antonio, su suegro, estaba podando un bonsái en el porche y ni siquiera se molestó en saludar a su nuera. Acostumbrada a la indiferencia, Elena subió la maleta en silencio a su habitación. Agotada, se dio una ducha caliente para quitarse el polvo del camino, con la cabeza aún llena de cifras y planos del proyecto. Al terminar, se vistió a toda prisa para bajar a la cocina a calentar la cena. Olvidó apagar la luz y el extractor del baño, un pequeño descuido que en esa casa equivalía a un crimen capital. Justo al bajar el último escalón, Carmen, su suegra, le cortó el paso. La mujer, de casi 60 años, corpulenta y con el ceño fruncido, se cruzó de brazos y la miró con unos ojos tan afilados que parecían querer atravesarle la cara. «Baja aquí, que te voy a decir una cosa», sisió Carmen, con una voz que, sin ser alta, tenía la acidez suficiente para helarle la sangre a cualquiera. Elena se detuvo, reprimiendo un suspiro. «Mamá, acabo de llegar de un viaje de trabajo. Estoy muy cansada. ¿Podemos hablar mañana?» «Ni mañana ni nada. Quédate ahí quieta. ¿Qué acabas de hacer arriba?» Elena parpadeó, confundida. «Acabo de ducharme. ¿Qué iba a hacer?» Viendo el silencio de su nuera, Carmen se envalentonó. Señaló con el dedo hacia el techo, donde la luz del baño del segundo piso se filtraba por debajo de la puerta, iluminando un rincón del pasillo. «Mira, mira bien. La luz del baño, el extractor. Lo has dejado todo encendido. Y te has bajado. ¿Para quién lo has dejado? ¿Para que lo admiren los fantasmas? ¿O es que te crees que en esta casa el dinero crece en los árboles?» Elena siguió la dirección del dedo de su suegra y se dio cuenta de su descuido. Con calma respondió. «Lo siento. Estaba pensando en el trabajo y se me olvidó. Subo ahora mismo a apagarlo». «¿Lo siento? ¿Crees que con un lo siento se arregla todo?», gritó Carmen, bloqueándole el paso hacia la escalera. «¿Sabes tú cuánto se gasta de luz en esta casa cada mes? Tú te vas a trabajar, ganas tu dinero y te lo guardas para ti, pero la luz, el agua, la comida de esta casa, todo eso lo tiene que pagar tu marido. Lo tenemos que pagar nosotros. Vives demasiado bien, niña, te has acostumbrado a la vida de señorita derrochadora. Una bombilla que no apagas. ¿Has calculado cuántos kilovatios consume eso al mes? ¿O es que en esa cabeza tuya solo hay sitio para pensar en modelitos y en salir por ahí?» Elena sintió que la sangre le subía a la cara. Su paciencia tenía un límite. Durante los últimos 5 años, no había dejado que la familia de su marido pagara un solo céntimo de más. «Lo que dices, mamá, debería ser verdad al menos. Este mes te di 2.000 euros para los gastos de la casa. La factura de la luz del mes pasado fue de 300 euros, la del agua de 80. La comida para 4 adultos no pasa de 700 u 800 euros. Te doy más que de sobra. ¿Cómo puedes decir que no contribuyo? Que todo lo tiene que pagar mi marido». Al oír a Elena enumerar las cifras con tanta precisión, Carmen se quedó sin palabras por un segundo, pero luego la ira estalló con más fuerza. Para ella, que una nuera le respondiera a su suegra, y encima sacando a relucir el tema del dinero, era una ofensa imperdonable. Sintió que su autoridad se tambaleaba. «¡Ah! ¡Qué lista eres! ¿Ahora me vienes a echar en cara lo que me das? ¿Te crees que por darme 4 perras ya eres la reina de esta casa? En mi casa no quiero a una nuera derrochadora, insolente, y que se cree superior a la familia de su marido como tú. Si no te puedo enseñar con palabras, te enseñaré a golpes para que escarmientes». Dicho esto, Carmen se abalanzó sobre ella. Elena no tuvo tiempo de reaccionar. Solo vio una sombra abalanzarse y sintió un chasquido agudo en su mejilla derecha. Le ardía la cara. Marcos salió del dormitorio de la planta baja. Había oído el jaleo, pero seguía con el móvil en la mano, jugando a un videojuego. Echó un vistazo a la tensa escena entre su mujer y su madre, y, con indiferencia, dijo: «Venga, mamá, déjala, que acaba de llegar. Y tú, Elena, pídele perdón a mamá y que se acabe la historia». Elena miró a su marido con incredulidad.
Le acababan de pegar una bofetada, y él le pedía que se disculpara. La decepción se convirtió en un bloque de hielo en su corazón. No lloró, ni se tocó la cara. Se irguió y miró directamente a los ojos de Carmen. No he hecho nada malo. Me olvidé de apagar la luz y la voy a apagar. Pero el dinero que aporto a esta casa es suficiente para pagar la factura de la luz de todo el barrio, no solo la de una bombilla. Las palabras de Elena fueron como echar gasolina al fuego. Carmen, fuera de sí, empezó a abofetearla una y otra vez. ¿Me contestas? ¿Me contestas, pedazo de maleducada? Hija de una familia sin modales. 1, 2, 3 bofetadas. Elena se quedó quieta, sin esquivarlas. Se mordió el labio con fuerza hasta hacerse sangre, con los ojos bien abiertos, fijos en la mujer que se había vuelto loca frente a ella. Contó cada bofetada que aterrizaba en su cara. Cada una era un trozo del último vestigio de afecto que se desmoronaba. Marcos vio cómo su madre pegaba a su esposa, pero no intervino. Temía que su madre se enfadara también con él, que le subiera la tensión y tuvieran que llevarla al hospital, con el gasto que eso suponía. Se limitó a chasquear la lengua, dio media vuelta, entró en su habitación y cerró la puerta. El gesto de Marcos fue la puñalada final que acabó con cualquier duda en el corazón de Elena. A la 10ª bofetada, el brazo de Carmen ya estaba cansado, y su cara enrojecida de tanto gritar. Fue entonces cuando Elena levantó la mano y apartó de un manotazo el brazo que su suegra iba a descargar de nuevo sobre ella. La fuerza de una mujer joven y enfurecida fue mayor de lo que Carmen esperaba, haciéndola trastabillar y retroceder un par de pasos. Elena se tocó el pómulo, hinchado y ardiente. De la comisura de sus labios brotaba un hilo de sangre fresca. Miró a Carmen, luego a la puerta cerrada de la habitación de Marcos, y su voz sonó con una calma escalofriante. Ya es suficiente, mamá. A partir de este momento no le debo absolutamente nada a esta casa. Dicho esto, Elena dio media vuelta y subió directamente las escaleras, dejando a Carmen boquiabierta, temblando de ira pero incapaz de articular palabra. Elena entró en el dormitorio, el lugar que una vez fue el nido que ella había construido y que ahora se sentía tan frío como un almacén lleno de recuerdos muertos. No lloró. Sus lágrimas se habían secado en las largas noches esperando a que Marcos volviera de sus juergas, en las veces que había oído a Carmen criticarla por no haberle dado aún un nieto varón. Ahora, en su mente solo había cálculos lógicos y precisos, como cuando dibujaba un plano técnico. Bajó una maleta grande de lo alto del armario. No cogió mucha ropa, solo las prendas de diseño, caras, que se había comprado ella misma, su ordenador portátil con todos los datos de su trabajo y un pequeño joyero con las alhajas que sus padres le habían regalado como dote personal. Todo lo que pertenecía a Marcos, todo lo que habían comprado juntos, lo dejó atrás. La puerta de la habitación se entreabrió. Tamara, su cuñada, estaba apoyada en el marco, con un batido de frutas en la mano y masticando ruidosa una chuchería. Acababa de volver de la peluquería y, al ver el ambiente tenso en casa, se le iluminó la cara de satisfacción. «Vaya, vaya. ¿La cuñadita haciendo el numerito de irse de casa otra vez?», dijo Tamara con una sonrisa burlona, su tono de voz idéntico al de su madre. «Seguro que es para hacerte la ofendida unos días y luego volver arrastrándote a pedirle perdón a mi madre. ¿A que sí? Si te vas, lárgate de una vez y deja esta casa en paz. Ah, y no te olvides de dejar el dinero de la luz de este mes. No vaya a ser que mi madre te ponga fina». Elena no levantó la vista. Sus manos seguían moviéndose con rapidez, doblando la ropa en la maleta. «Tranquila. No solo me voy, sino que os voy a devolver la paz a esta casa en el sentido más literal de la palabra. Ay, por favor. Te crees muy importante, ¿no? Como si esta casa se fuera a morir de hambre sin ti. Mi hermano es ingeniero civil. Tiene un sueldazo. Si te deja presumir es porque le das pena, nada más». Elena cerró de golpe la tapa de la maleta. El sonido de la cremallera al cerrarse fue seco y definitivo. Se puso de pie, se arregló el pelo y miró a Tamara con lástima. «Pues me alegro. Espero que tu hermano y esta casa podáis cuidaros solos». Elena sacó su móvil. Marcó el número de atención al cliente de Iberdrola. Su voz sonó clara y articulada, lo suficientemente alta para que Tamara oyera cada palabra. «Hola, soy Elena García Moreno, titular del contrato de suministro número ES0021, con dirección en la calle Asunción, barrio de Los Remedios. Quisiera solicitar la interrupción temporal del servicio por obras de reforma de toda la instalación eléctrica, debido a un riesgo de cortocircuito. Sí, córtenlo de inmediato, por favor. Soy la única propietaria que figura en la escritura de la casa y en el contrato. Asumo toda la responsabilidad. Gracias». Tamara se quedó paralizada. El batido en su mano dejó de moverse. Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, Elena ya estaba haciendo una segunda llamada, esta vez a Emma Cesa,
La compañía de aguas. Hola, Emma Cesa. Quisiera solicitar un corte temporal del suministro en la misma dirección. Sí, el motivo es una fuga subterránea en la tubería. Necesitamos solucionarlo urgentemente para evitar el despilfarro. Córtenlo ahora mismo, por favor. Elena guardó el móvil en el bolso y levantó el asa de la maleta. Salió de la habitación, pasando junto a Tamara como si fuera un saco de basura invisible. Tamara balbuceó. ¿Estás loca? Si cortas la luz y el agua, ¿qué vamos a usar? Con el calor que hace. Elena no respondió. Bajó las escaleras arrastrando la maleta. El sonido de las ruedas sobre las baldosas de cerámica sonaba como la cuenta atrás de una bomba de relojería. En el salón, Carmen seguía sentada en el sofá, furiosa, abanicándose con una revista. Marcos había salido de su cuarto y estaba sentado a su lado, intentando calmarla. Al ver a Elena bajar con la maleta, Carmen torció el gesto. Mírala, hijo, mírala. Tu mujer se va a ir con otro, seguro. ¿Qué clase de mujerzuela? A la mínima hace la maleta. Pues si te vas, lárgate para siempre. Y no vuelvas a poner un pie en esta casa. Elena se detuvo en medio del salón y echó un último vistazo a la casa. Todas las comodidades que había allí, desde la televisión de 65 pulgadas y el sofá de piel auténtica hasta el frigorífico americano de la cocina, las había pagado ella. Pero no sentía pena. Lo consideraba el precio de 5 años de estupidez. Miró fijamente a Marcos, su cobarde marido, que mantenía la cabeza gacha para evitar su mirada. Prepararé la demanda de divorcio y te la enviaré a tu oficina. No hay bienes gananciales que repartir, porque nunca has aportado ni un céntimo a esta casa. ¿Cómo te atreves? Se levantó Carmen de un salto. Me atrevo. Sí. Ah, y mamá, antes has dicho que derrochaba luz y agua, ¿verdad? He tomado nota de tu consejo, así que he llamado para que lo corten todo. A partir de ahora, esta casa ahorrará al máximo. No gastaréis ni un céntimo más en facturas. ¿Qué dices? Carmen abrió los ojos como platos. Esta casa está a mi nombre, y los contratos de luz y agua también. Los he cortado por obras. ¿Cuándo terminarán las obras? Eso ya se verá. Que paséis una buena noche. Dicho esto, Elena arrastró la maleta hasta la puerta y salió rápidamente a la calle principal, donde el taxi que había pedido ya la esperaba. Se metió en el coche, cerró la puerta y sintió como si se hubiera quitado de encima una losa de 1000 kilos que llevaba años oprimiéndole el pecho. Dentro de la casa, Carmen todavía no daba crédito a lo que oía. Se volvió hacia Marcos. Solo está fanfarroneando, ¿verdad, hijo? No se atrevería a cortar la luz. Marcos no tuvo tiempo de responder. Plaf. La casa entera se sumió en una oscuridad total. El televisor se apagó. El ventilador de techo que giraba a toda velocidad fue perdiendo impulso hasta detenerse por completo. El silencio era absoluto, solo roto por el murmullo lejano del tráfico exterior. ¡Ah! Lo ha cortado de verdad, gritó Tamara desde el piso de arriba, con la voz llena de pánico. Mamá, está todo a oscuras. Carmen se quedó petrificada en la oscuridad. El sudor empezó a perlarle la frente. No era por el calor, sino por un miedo vago que acababa de apoderarse de ella. Acababa de echar de casa al único pilar que sostenía la vida cómoda de su familia. Elena se registró en un hotel de 5 estrellas en el centro de Sevilla. Eligió una suite con una gran bañera con vistas panorámicas a la ciudad nocturna. El ambiente era tranquilo, con un agradable aroma a aceite esencial de citronela, todo lo contrario al aire viciado, con olor a comida y atención, de la casa de Carmen. Se sumergió en la bañera llena de espuma y cerró los ojos. El agua caliente envolvió su cuerpo dolorido. ¿Para qué había vivido durante los últimos 5 años? ¿Por un estatus de mujer casada? ¿Por la promesa que les hizo a sus padres de que sería feliz? Era una arquitecta de renombre, con ingresos de casi 100.000 euros al año, respetada por todo el mundo fuera de casa. Y sin embargo, en casa tenía que vivir pendiente del humor de su suegra, esconder su propio dinero para no herir el orgullo de un marido mediocre. Recordó los primeros días de casados. Marcos también había sido un chico amable y atento, pero la sobreprotección de Carmen y su propia pereza lo habían convertido en un cobarde. Daba por sentado el sacrificio de Elena. Cuanto más éxito tenía ella, más acomplejado se sentía él, y ese complejo se transformó en indiferencia, en complicidad con su madre para oprimir a su esposa. El timbre del teléfono la sacó de sus pensamientos. Miró la pantalla. Marcos. Elena esbozó una media sonrisa y sin dudar bloqueó el número. El siguiente fue el de Carmen, luego el de Tamara. Los bloqueó a todos. Esa noche quería dormir en paz, sin ser molestada por esas voces venenosas. Salió de la bañera, se envolvió en una suave toalla de algodón, se sirvió una copa de vino tinto y se quedó de pie junto al ventanal. Miró en dirección al barrio de Nervión, donde estaba la casa que acababa de abandonar.
Seguro que allí reinaba el caos. Tal como Elena había predicho, el chalet de 3 plantas se había convertido en un auténtico horno. El corte de luz significaba que no había aire acondicionado ni ventiladores. El calor de abril en Andalucía era abrasador, colándose por cada rincón de la casa de hormigón que se había cocido al sol durante todo el día. Carmen, sentada en el salón, se abanicaba frenéticamente con una revista mientras no paraba de maldecir. Hija de la gran puta. Se ha atrevido a jugármela. Como la pille, la descuartizo. Marcos, ve a buscarla ahora mismo. Tráela aquí a rastras y que vuelva a dar la luz. Marcos, con el sudor empapándole la camisa, intentaba alumbrar con la linterna del móvil. Había intentado subir el interruptor general del cuadro eléctrico una docena de veces, pero era inútil. El contador exterior había sido precintado por un técnico de la compañía eléctrica, cortando el suministro desde el poste. Mamá, la llamo y no contesta, me ha bloqueado. ¿Dónde la voy a encontrar ahora? ¿Eres su marido y no sabes dónde está? ¡Inútil! Carmen descargó su frustración en su hijo. Tamara bajó a tientas las escaleras, con el rostro contraído. Le quedaba un 10% de batería en el móvil, y la batería externa no estaba cargada. «Mamá, qué calor, no puedo dormir. Y los mosquitos me están comiendo viva. ¿No tenemos velas?» «¿Velas? Hace décadas que no se va la luz. ¿Para qué íbamos a tener velas?», le espetó Carmen. «Vete a casa de la vecina de la Maripili a pedirle fuego o una linterna recargable». Tamara hizo una mueca. «No voy. Siempre estás criticando a la Maripili. Como vaya ahora a pedirle algo se va a reír de mí en mi cara». Los tres se quedaron acurrucados en la oscuridad. El estómago de Tamara empezó a rugir. A esas horas, Elena ya habría preparado una cena completa. Hoy, sin ella, la cocina estaba fría y silenciosa. La vitrocerámica no funcionaba, ni el microondas, ni ningún electrodoméstico. «Tengo hambre», gimió Tamara. «En la despensa quedan unos fideos instantáneos. Cógelos y cómetelos crudos», dijo Antonio desde un rincón oscuro. Era el único que mantenía la calma, o más bien, la resignación. Estaba demasiado acostumbrado a no tener voz en esa casa. Tamara alumbró la cocina con el móvil, abrió un paquete de fideos y empezó a masticarlos. Sin agua caliente, los fideos crudos estaban secos y salados. Comía mientras se le escapaban las lágrimas. «Todo esto es por tu culpa, Mascullo. ¿Por qué tenías que pegarle? Podías haber esperado a que pagara la factura de la luz para gritarle, ¿no? ¿Encima me echas la culpa a mí?» Carmen cogió un cojín y se lo tiró a su hija. «Yo la estaba educando por el bien de esta casa. ¿Quién iba a saber que era una víbora?» Esa noche, mientras Elena dormía plácidamente en una cama de lujo con el aire acondicionado a una temperatura perfecta en el hotel, en la casa de Carmen, Marcos y Tamara luchaban contra el calor, los mosquitos y una frustración asfixiante. Empezaban a darse cuenta de lo importante que era la presencia de Elena, no por afecto, sino por las comodidades que ella proporcionaba y que ellos habían dado por sentadas. A la mañana siguiente, el sol abrasador que entraba por las ventanas hizo que el calor en la casa fuera aún más insoportable. Nadie había pegado ojo en toda la noche. Carmen tenía ojeras, el pelo pegajoso por el sudor. Tamara estaba tumbada en el sofá, abanicándose lánguidamente con un trozo de cartón. «¿Dónde está Marcos?», gritó Carmen al ver a su hijo salir del baño bostezando. «Vete ahora mismo a la oficina de Iberdrola. Diles que vuelvan a dar la luz, que ha sido un error. Ponles una reclamación». ¿Qué clase de servicio es este que una mujer llama y le hacen caso sin más? Marcos se vistió a toda prisa y salió con la moto hacia la oficina de la compañía eléctrica en Sevilla. Aún albergaba la esperanza de que todo fuera un malentendido o un arrebato de Elena. Él era el marido, el cabeza de familia nominalmente. Seguro que tenía derecho a solicitar que restablecieran el servicio. Al llegar, cogió número y esperó casi una hora hasta que le tocó su turno. Se plantó ante la empleada del mostrador con aire prepotente. «Mi casa, en la calle Asunción. ¿Por qué la han dejado sin luz? Son unos incompetentes. Restablezcanla ahora mismo. Con este calor no hay quien viva». La empleada, con calma, consultó el ordenador y levantó la vista hacia Marcos por encima de sus gafas. «Deme el número de contrato o el DNI del titular». Marcos le dio el DNI de Elena. La empleada tecleó un momento y respondió. «Señor, este contrato está a nombre de doña Elena García Moreno. Ayer la propia titular llamó para solicitar una interrupción temporal del servicio por obras en la instalación interna. Hemos seguido el procedimiento correcto». «Yo soy su marido», exclamó Marcos. «Son tonterías suyas, está enfadada. No hay ninguna obra. Vuelva a darme la luz». «Lo siento». Señor, la empleada mantuvo una actitud firme. «El contrato está a nombre de doña Elena como persona física. Es un bien privativo. Solo ella, presentándose aquí con su DNI o llamando para confirmar la solicitud,
puede autorizar el restablecimiento del suministro. Aunque usted sea su marido, no figura en el contrato. No podemos hacer nada. Es el reglamento. Marcos se quedó mudo. Nunca se había preocupado por esos papeles. Pensaba que, al casarse, la casa era de los dos. La luz y el agua eran de los dos. Resultaba que, legalmente, él no era nadie en esa casa. Salió de la oficina cabizbajo. El sol de mediodía le caía a plomo sobre la cabeza, mareándolo. Al llegar a casa, vio a Carmen esperándolo de brazos cruzados en la puerta. No se atrevió a decirle la verdad. Temía que su madre supiera que su hijo era un inútil sin ninguna autoridad. ¿Qué? ¿Cuándo vuelve la luz?, preguntó Carmen con impaciencia. Dicen que hay una avería grave en el cableado subterráneo de la zona, que tienen que esperar a que lleguen los repuestos, que tardará unos días. Mamá, mintió Marcos. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué desgracia la mía!, se lamentó Carmen. Pero el desastre no había hecho más que empezar. A mediodía, Tamara fue al baño y descubrió que el depósito de agua del tejado estaba completamente vacío. Elena había cortado el agua la noche anterior, y la reserva del depósito solo había alcanzado para la noche y para lavarse los dientes por la mañana. Ahora, del grifo solo salían unas pocas gotas antes de callar por completo. La casa empezó a oler mal, a sudor, a desagüe sin agua y, lo peor de todo, al váter que no se podía descargar. «Mamá, se ha acabado el agua», gritó Tamara. «¿Cómo vamos a vivir así? No me he lavado el pelo, no me he duchado. Pues te vas al pozo de la Maripili a sacar agua con un cubo». «Deja de quejarte», le espetó Carmen, aunque por dentro estaba igual de desesperada. Estaba acostumbrada al agua corriente y limpia. La idea de tener que acarrear cubos de agua turbia de un pozo le daba escalofríos. Justo en ese momento, sonó el teléfono de Tamara. Era una clienta mayorista que le compraba cremas que ella vendía por internet. La llamó para gritarle porque no había respondido a sus mensajes para cerrar un pedido desde la noche anterior, ni había hecho su directo de ventas habitual. «Hola, chica, es que se me ha ido la luz. No tengo wifi. No he podido conectarme», tartamudeó Tamara. «Si no tienes luz, usa los datos». «Excusas. Cancelo el pedido. Pareces una niña pequeña». La clienta colgó. Tamara se quedó pálida. Ese pedido era de casi 500 euros, y el beneficio le habría dado para sus gastos de toda la semana. Ahora, no solo perdía el pedido, sino que la clienta amenazaba con ponerla a parir en redes sociales por estafadora. Su reputación como vendedora online estaba por los suelos. Tamara se giró hacia Carmen, con la mirada llena de reproche. «Todo es culpa tuya. ¿Por qué le pegaste a Elena? Por eso se ha ido. También ha cancelado la fibra de internet. No tengo saldo en el móvil para comprar un bono de datos. Ahora he perdido a la clienta y el dinero. Págamelo tú». «¡Cállate la boca!». Carmen levantó la mano para pegarle a Tamara por costumbre, pero al ver a su hija sucia y sudorosa, la bajó. Se desplomó en el sofá resoplando. El hermoso chalet se había convertido en una tumba calurosa y maloliente, que aprisionaba a 3 personas que se devoraban entre sí por las necesidades más básicas, y sabían que esta pesadilla no había hecho más que empezar. Elena no solo había apagado un interruptor, había cortado la fuente de vida subvencionada a la que se habían aferrado. El día 15 de cada mes, el móvil de Marcos vibraba con los familiares mensajes del banco. Normalmente, nunca les prestaba atención, los borraba tras un vistazo rápido, sabiendo que la cuenta siempre tenía saldo suficiente. Pero hoy el mensaje era corto y cruel. Saldo insuficiente para realizar el cargo automático de la cuota de su préstamo de automóvil. Por favor, realice el pago antes de las 16. 0 hora para evitar comisiones por demora. A Marcos le recorrió un sudor frío. Estaba sentado en su flamante Seat León, aparcado frente a un bar de barrio. El aire acondicionado del coche estaba al máximo, pero no lograba disipar el calor que sentía en sus entrañas. Ese coche era su orgullo, lo único que le hacía sentirse superior a sus amigos y compañeros. Siempre iba presumiendo de que se lo había comprado con las primas de la obra, pero la realidad era que la cuota de 500 euros al mes, durante los últimos 2 años, la había pagado íntegramente Elena. Tembloroso, marcó el número de Elena. De nuevo los tonos largos y desesperanzadores antes de saltar el buzón de voz. Lo había bloqueado desde aquella fatídica noche. Intentó llamar desde un número oculto, pero Elena tenía activado el bloqueo de llamadas de desconocidos. Sin más opciones, Marcos condujo hasta el estudio de arquitectura donde trabajaba Elena. Era un moderno edificio de oficinas en el centro de Sevilla. Entró en el vestíbulo con aire desafiante, dispuesto a montar una escena para poner en su sitio a su mujer
y obligarla a asumir su responsabilidad. Pero al llegar a los ascensores, 2 guardias de seguridad corpulentos le cortaron el paso. Disculpe, ¿a quién busca? Busco a mi mujer, Elena García Moreno, la arquitecta jefa de la 8ª planta. Apartaos. El guardia lo miró de arriba a abajo y negó con la cabeza. La señora García nos ha indicado que si venía usted, el señor Marcos, no le permitiéramos subir. Está en una reunión importante con unos socios extranjeros. ¿Estáis locos? Soy su marido, gritó Marcos, con la cara roja de ira. Llamadla ahora mismo. Decidle que es urgente. El alboroto que montó Marcos hizo que la recepcionista y varios visitantes se giraran a mirar. Se sintió humillado. Él, un ingeniero civil, un hombre que conducía un coche nuevo, siendo tratado como un alborotador. Justo en ese momento su móvil vibró. Era un nuevo correo electrónico. El remitente era Elena. Lo abrió a toda prisa. No había ni una sola palabra de saludo o explicación, solo un archivo adjunto de Excel titulado Listado de gastos familiares 2021 hasta 2026. Marcos deslizó el dedo por la pantalla. Cuanto más leía, más se le abrían los ojos. Horrorizado. La hoja de cálculo detallaba los gastos hasta el último céntimo. Columna A. Luz, agua, internet, televisión por cable. Total en 5 años. Más de 18.000 euros. Columna B. Cuotas del préstamo del coche para el marido. Total en 2 años. Casi 12.000 euros. Columna C. Medicamentos y suplementos alimenticios para la suegra. Columna D. Compra diaria. Y la peor de todas, la columna E, resaltada en un rojo chillón. Pago de deudas de Tamara. Marcos se detuvo. Una nota al lado especificaba las fechas y las cantidades que Elena había transferido a varios acreedores para saldar las deudas de juego y apuestas de Tamara. La suma total ascendía a más de 25.000 euros. Marcos no sabía nada de esto. Su madre y Tamara siempre le habían dicho que Tamara había tenido mala suerte en un pequeño negocio y que debía un par de miles de euros a unos amigos. Resultaba que Elena había estado cargando en silencio con toda la basura que su hermana había generado, solo para mantener la paz en casa, para evitar que a su madre le diera un ataque. Un mensaje de WhatsApp de un número desconocido, probablemente uno secundario de Elena, llegó justo después. Míralo bien. La cuota del coche de este mes no la voy a pagar más. El coche lo usas tú, así que lo pagas tú. Si no puedes, vende el coche y paga la deuda. En cuanto al dinero de las deudas de Tamara, considéralo una limosna. No vuelvas a montar un escándalo en mi trabajo. Si lo haces, enviaré esta hoja de cálculo a toda tu familia. Marcos se quedó petrificado en medio del vestíbulo. La sensación de ser despojado, de ser desnudado en público, lo dejó aturdido. Volvió a mirar su coche, aparcado al sol. Ya no era un motivo de orgullo, sino una enorme deuda que ahora pesaba sobre sus hombros. Salió del edificio arrastrando los pies. El teléfono volvió a sonar. Era el banco, reclamando el pago. Dígame, señor Marcos. El sistema todavía no registra el pago. Mañana lo pago. Parece que me estáis perdonando la vida, gritó Marcos al teléfono antes de colgar. Arrancó el coche. El motor rugía suavemente, pero en su interior se desataba una tormenta. Al llegar a casa, el calor sofocante volvió a golpearle en la cara. Tercer día sin luz. La casa apestaba a humedad y a sudor agrio. Carmen estaba en el sofá, abanicándose con una revista rota. Al ver a su hijo, se incorporó de un salto. ¿Qué, hijo? ¿Qué te ha dicho esa? ¿Te ha dado el dinero para pagar la luz? Tu madre se va a morir de asco en esta casa. Marcos miró a su madre, luego a Tamara, que estaba absorta en su móvil conectado a una batería externa. Un sentimiento de frustración le subió por la garganta. Tiró las llaves del coche sobre la mesa con un golpe seco. Dinero, dinero, siempre dinero. ¿Sabes que el banco está a punto de embargarme el coche? ¿Sabes cuánto dinero le ha costado tu hija a su cuñada? ¿Y todavía tienes la cara de pedir más? Carmen se quedó desconcertada. Antes de que pudiera entender qué pasaba, Marcos subió a su habitación y cerró la puerta de un portazo. La casa tembló, pero la oscuridad siguió reinando, tenaz y cruel. Elena decidió no quedarse más en el hotel. Necesitaba un espacio más privado y también ahorrar costes para la larga batalla que se avecinaba. Se mudó a un apartamento de lujo en un edificio nuevo en la zona de la Avenida de la Palmera. Era un piso que había recibido como parte de pago de un promotor por un proyecto de paisajismo el año anterior. El apartamento estaba en bruto. Paredes de cemento gris, suelo de hormigón y cables eléctricos asomando de las paredes. Olía a yeso y a polvo, pero para Elena era el olor de la libertad. Compró un colchón plegable, un ventilador y algunos enseres básicos. Una tarde, mientras intentaba instalar una bombilla provisional,
Oyó unos golpes secos en la puerta. ¿Hay alguien? Abra, por favor, para comprobar una tubería. Elena abrió. Frente a ella había un hombre de unos 35 años, de piel morena, vestido con ropa de trabajo manchada de yeso y con una llave inglesa en la mano. Era Pablo, el contratista que estaba reformando el piso de al lado. Hola, soy tu vecino. Mis obreros han perforado sin querer la tubería general del patinillo. Es posible que te quedes sin agua unos 15 minutos. Te aviso por si te pilla en la ducha y te corta el rollo. La forma de hablar, directa pero con una mirada franca, hizo que Elena sonriera. Ah, vale, no te preocupes. Tampoco tengo mucho donde usar el agua aquí. Pablo echó un vistazo al interior del apartamento vacío, donde solo se veía el colchón en medio del suelo. Frunció el ceño. ¿Piensas quedarte a vivir así? Hay mucho polvo. Es malo para los pulmones. Si quieres te mando a mis chicos para que te alisen el suelo y te den una mano de pintura. Te lo cobro a precio de coste, como disculpa por lo del agua. Gracias, pero puedo encargarme yo. También soy del gremio. El encuentro fue breve, pero dejó en Elena una sensación de calidez. En esta ciudad caótica, a veces la amabilidad venía de extraños cubiertos de polvo, y no de la persona con la que habías compartido cama y mantel. Mientras tanto, en la casa infernal de Carmen, la tensión había llegado a su punto álgido. El agua del depósito se había agotado por completo el día anterior. Antonio tenía que acarrear cubos de agua de la casa de un vecino para poder tirar de la cadena, pero Carmen se negaba a usar esa agua para ducharse por miedo a que le diera una alergia. 3 días sin ducharse, se sentía pegajosa e inquieta, incapaz de soportarlo más. Durante la cena, mientras la familia comía fideos instantáneos preparados con agua caliente que habían ido a pedir, Carmen gritó: «Marcos, sube a la habitación de esa y revienta la caja fuerte». Marcos, que estaba sorbiendo el caldo de los fideos, levantó la vista, sorprendido. «¿Para qué, mamá? Es su propiedad privada. Como la rompamos, nos denuncia y vamos a la cárcel». «¿Cárcel? ¿Qué cárcel ni qué 8 cuartos? Sois marido y mujer. Lo suyo es tuyo. Seguro que tiene dinero y joyas guardadas ahí. Ahora que se ha largado, lo cogemos para pagar la luz y el agua. Venga, rápido». Bajo la presión de su madre y cegado por la codicia, Marcos subió al dormitorio del segundo piso con un martillo y un cincel. La puerta gris de la caja fuerte lo desafiaba. Nunca había sabido la combinación. Colocó el cincel en la ranura de la puerta y golpeó con fuerza. Clang, clang. El sonido del metal retumbó por toda la casa. Tamara, a su lado, alumbraba con la linterna del móvil, con los ojos brillantes de esperanza. Se imaginaba fajos de billetes morados o los lingotes de oro que Elena a veces mencionaba. Después de casi una hora de trabajo, sudando a mares, la cerradura de la caja finalmente cedió. Carmen apartó a su hijo de un empujón y abrió de par en par la pesada puerta de acero. ¿Dónde está el dinero? ¿Y el oro? Dentro, la caja fuerte estaba completamente vacía. Ni dinero, ni joyas, ni escrituras. Solo había una hoja de papel A4 en el frío compartimento de acero. Carmen, temblando, cogió el papel y lo leyó a la luz temblorosa de la linterna. En la hoja, con la letra cuidada de Elena, ponía: «Queridos suegra y marido, cuando leáis esto, probablemente ya habréis destrozado mi caja fuerte. No busquéis nada. El orgullo y la decencia no se guardan en cajas de acero. Se demuestran en la forma de vivir de cada uno. Que tengáis suerte». Carmen arrugó el papel, lo tiró al suelo y soltó un grito de dolor, como un animal herido. «La muy zorra. Me ha engañado. Se lo ha llevado todo». Marcos dejó caer el martillo al suelo con un ruido sordo. Se sentó, apoyado contra la pared, mirando la caja fuerte abierta de par en par, como si se estuviera riendo de la estupidez de su familia. Elena lo había calculado todo. Se había preparado para esta huida desde hacía mucho tiempo, mientras ellos, ingenuamente, pensaban que podían controlarla. Esa noche, Carmen deliraba en sueños, maldiciendo a Elena, mientras Tamara enviaba mensajes a escondidas a un amante para pedirle dinero para pagar una deuda de juego, pero solo recibió un silencio aterrador como respuesta. A la mañana siguiente, Carmen decidió jugar su carta más sucia. Sabía que Elena, aunque pareciera fría, todavía se preocupaba por las apariencias y el qué dirán. Se tumbó en la cama, empezó a gemir y le pidió a Tamara que le hiciera una foto como si estuviera agonizando para enviársela por WhatsApp a Elena. «Escríbele y dile que me ha dado un desmayo, que estoy en urgencias en el Virgen del Rocío, que los médicos dicen que es grave, que podría ser un ictus, que venga corriendo si no quiere quedarse sin ver a su suegra por última vez». Tamara obedeció. Tras enviar el mensaje, los tres cogieron un taxi y llevaron a Carmen al hospital. La actuación de Carmen fue magistral. Ojos cerrados, extremidades flácidas, la boca torcida.
El médico de urgencias, ante los extraños síntomas, ordenó su ingreso para observación y análisis. Tumbada en una habitación de hospital con aire acondicionado, Carmen se sintió mucho mejor. Se regodeaba pensando que, esta vez sí, Elena tendría que dar la cara, soltar dinero para pagar la factura del hospital, y entonces ella montaría un escándalo para que todo el hospital supiera qué clase de nuera desalmada tenía. Unas 2 horas después, la puerta de la habitación se abrió. Marcos, que estaba pelando una naranja, se levantó de un salto, fingiendo una expresión de dolor. «¿Has vuelto? Mamá. Mamá está muy mal». Pero la persona que entró no era solo Elena. A su lado, un hombre con un traje impecable y un maletín de cuero la acompañaba, con un rostro serio. Era el abogado que Elena había contratado. Elena no llevaba ni flores ni una caja de bombones. Se acercó a la cama y miró a Carmen, que yacía bajo las sábanas, respirando acompasadamente. «¿Tan grave estás, mamá?», preguntó Elena con voz gélida. Carmen, al oír a su nuera, abrió los ojos lentamente, preparándose para su escena de llanto y victimismo. «Elena, creía que me moría». «¿Cómo has podido? No hables, mamá». «No te canses», la interrumpió Elena. «Me he enterado de que estabas enferma y me he preocupado mucho. Así que te he traído tus medicinas». Dicho esto, Elena sacó de su bolso un fajo de papeles y lo dejó caer con un golpe seco sobre la mesita de noche. Carmen miró de reojo. El primer papel era una factura de teléfono impagada. El segundo, una notificación de deuda del banco. El tercero, la demanda de divorcio unilateral, ya firmada por Elena. «Esta es la mejor medicina que te puedo recetar», sonrió Elena, una sonrisa tan afilada que daba escalofríos. «Tómala y léela para no aburrirte». En cuanto a la factura del hospital, ya he hablado con el médico. Me ha dicho que solo tienes un ligero mareo por el calor. No te vas a morir. Tú... Carmen, ahogada por la rabia, se incorporó de un salto, olvidando que estaba fingiendo una parálisis. «¿Te atreves a desearme la muerte? Pedazo de hija de puta. Estoy enferma y me traes los papeles del divorcio». Elena sacó tranquilamente su móvil, con la cámara ya en modo de grabación de vídeo. «Vaya, mamá, qué rápida recuperación. Hace un momento Marcos me decía que estabas en las últimas, paralizada, y ahora te levantas y me insultas con esa energía. ¡Qué alegría! Voy a grabar este vídeo y se lo voy a mandar a la asociación de jubilados de tu barrio para que se alegren todos de lo bien que estás de salud». Carmen, al ver el móvil apuntándole a la cara, entró en pánico y se tapó con la sábana. Lo que más temía era el ridículo público. Fue entonces cuando el abogado habló, con voz grave pero firme. «Señora Carmen, señor Marcos, mi clienta, la señora Elena García, desea comunicarles que, a partir de hoy, toda obligación financiera con respecto a la familia de su marido ha cesado. La señora García no tiene responsabilidad de pagar esta factura de hospital ni ninguna otra deuda de usted o de la señorita Tamara. Si continúan con este comportamiento de acoso, fingiendo enfermedades para extorsionarla, presentaremos una querella por un delito de estafa». Marcos se quedó de piedra. La naranja se le cayó de la mano. No podía creer que Elena hubiera llegado a tal extremo. «¿Has contratado un abogado para luchar contra tu propia familia?», balbuceó. «No para luchar, sino para protegerme de un nido de sanguijuelas», respondió Elena, cortante. «Firma la demanda. No me obligues a presentar ante el juez las pruebas de tus infidelidades, tu ludopatía y tu irresponsabilidad. Entonces no solo perderás una mujer, sino también tu dignidad». Dicho esto, Elena se dio la vuelta y se fue. El sonido de sus tacones resonando en el pasillo del hospital era el de una mujer orgullosa. El abogado hizo una leve inclinación de cabeza y la siguió. Carmen se quedó sentada en la cama, temblando de rabia bajo la sábana. Acababa de perder una batalla humillante. El chantaje emocional, el arma definitiva de las suegras, había sido completamente neutralizado por Elena, con un fajo de facturas y la crueldad de la razón. Al salir del hospital, Elena no fue directamente a su nuevo apartamento. Paró en una cafetería tranquila cerca de su oficina para revisar unos planos. Sentada en un rincón discreto de la segunda planta, su mirada se posó casualmente en una mesa al otro lado de la sala. Elena entrecerró los ojos. La figura le resultaba familiar. No era otra que Tamara, su cuñada, la que siempre presumía de ser una influencer de éxito en las redes sociales, estaba sentada, encogida, frente a un hombre de mediana edad, gordo, calvo y con una cadena de oro tan gruesa como la de un perro. Elena reconoció a ese hombre. Era Ricardo, un conocido prestamista que operaba bajo la tapadera de una casa de empeños en el barrio de las 3000 viviendas. Una vez lo había visto reclamando una deuda a unos antiguos vecinos. ¿Qué hacía Tamara con él? ¿Y por qué su actitud era tan sumisa y coqueta?
observó en silencio. Tamara le estaba cogiendo la mano a Ricardo, con una expresión suplicante. El hombre soltó una carcajada y su mano tosca empezó a acariciar el muslo de Tamara de forma descarada, en medio de la cafetería. Tamara no se apartó, al contrario, hinchó el pecho en un gesto de sumisión. Elena lo entendió todo. La fachada de empresaria de éxito de Tamara era solo eso, una fachada. En realidad, le había pedido un préstamo a ese tipo para importar un lote de cremas de origen dudoso. Pero el producto era de mala calidad. Las clientas se quejaron de alergias y le devolvieron la mercancía. El dinero estaba estancado en un stock que no podía vender. Para pagar los intereses desorbitados, Tamara tenía que recurrir a su capital personal para aplazar la deuda. Elena sacó el móvil, tomó un par de fotos como prueba y se fue en silencio. No las usaría todavía. Esperaría el momento adecuado para atraparlos a todos en la misma red. Mientras tanto, Tamara salió de la cafetería con el rostro pálido. Ricardo le había dado un ultimátum. Si en 3 días no le pagaba los 2.000 euros de intereses acumulados, mandaría a sus matones a visitarla a casa y publicaría fotos íntimas suyas en Internet. Tamara entró en pánico. 2.000 euros. ¿De dónde los iba a sacar? Su cuñada le había cortado el grifo. Su hermano era un inútil y su madre estaba arruinada. Al llegar a casa y ver el salón a oscuras, la mirada de Tamara se posó en el juego de mesa y sillas de caoba maciza que presidía la estancia. Era el regalo de bodas que los padres de Elena, una familia tradicional y culta de Salamanca, habían encargado a un ebanista para su hija. El conjunto valía una fortuna en su día, y su valor no había hecho más que aumentar. Una idea oscura se formó en la mente de Tamara. Corrió a la habitación de Carmen. Su madre ya había vuelto del hospital, porque no podía permitirse pagar una habitación privada. «Mamá, escucha», susurró Tamara, con voz melosa. «Estamos muy mal de dinero. ¿Por qué no vendemos el juego de comedor de caoba ese del salón?» Carmen se sobresaltó. «¿Estás loca? Eso es un regalo de los padres de Elena. Como lo vendamos y se entere, nos denuncia. Además, a tu padre le encanta. Lo limpia todos los días. Va, si es un regalo, ya es nuestro. Tú eres la dueña de la casa, tienes derecho. Además, míralo, ocupa todo el espacio, es un armatoste, es de paletos. Ahora la gente tiene sofás de diseño, no esos muebles de viejo. Lo vendemos, pagamos las deudas, damos la luz y el agua, y con lo que sobrecompramos un sofá barato y cómodo». Tamara le pintó un futuro brillante para convencerla. Sabía que su madre estaba desesperada y, lo más importante, odiaba todo lo que tuviera que ver con Elena. Vender sus cosas era una forma de vengarse. Pero, ¿cuánto nos darían? Carmen empezaba a ceder. He preguntado a un contacto. Es caoba de la buena. Vendiendo rápido, podemos sacar 6 o 7.000 euros. Piénsalo, mamá. Con ese dinero puedes ir al mercado, comprarte tus vitaminas y pagar mi deuda. Digo, la factura de la luz. Al oír la cifra de 7.000 euros, los ojos de Carmen brillaron en la oscuridad. La codicia y el odio nublaron su juicio. Olvidó que no era su propiedad y que lo que estaba planeando era, básicamente, un robo. Está bien, llama a esa persona para que venga a verlo. Pero hazlo rápido, cuando tu padre no esté en casa. Como se entere, nos mata. Tamara se alegró enormemente. Rápidamente envió un mensaje a un anticuario que conocía por internet. Un plan para malvender descaradamente la propiedad ajena se puso en marcha en esa casa en decadencia. Tamara no sabía que esa estúpida decisión sería el último clavo en el ataúd del honor de su familia. El calor sofocante de aquellos días de abril en Sevilla parecía derretir el asfalto. Marcos sacó la moto, con la camisa empapada de sudor. Habían pasado 4 días desde que Elena se fue, y el chalet de 3 plantas se había convertido en un horno sin luz ni agua, donde el aire viciado alimentaba la crispación familiar. Marcos decidió hacer algo que llevaba rumiando desde la noche anterior. Después de encontrar la caja fuerte vacía, tenía que solicitar un duplicado de la escritura de la casa. En su mente simple e ingenua, pensaba que, como marido con domicilio en esa dirección, tenía derechos sobre la propiedad. Con la escritura en la mano, podría hipotecarla para conseguir dinero y solucionar sus problemas, o al menos, para demostrarle a Elena que él también era el dueño. En el registro de la propiedad de Sevilla, el aire acondicionado lo devolvió un poco a la realidad. Hizo cola, cogió número y esperó toda la mañana. Ante la funcionaria, intentó parecer seguro de sí mismo. «Buenos días. Vengo a denunciar la pérdida del título de propiedad de mi vivienda y a solicitar un duplicado. Aquí tiene mi DNI. Mi casa está en el barrio de Nervión». La funcionaria introdujo los datos en el ordenador y luego lo miró por encima de las gafas. «Usted es don Marcos Ruiz, ¿correcto?» «Sí». «¿Y solicita un duplicado para qué finca registral?» «No recuerdo el número».
Solo la dirección. En la calle Asunción. La funcionaria buscó un poco más y luego giró la pantalla hacia Marcos. Señor, según nuestros datos, esta finca y la vivienda construida sobre ella tienen un título de propiedad expedido a nombre de doña Elena García Moreno, con fecha de 15 de mayo de 2021. Marcos asintió rápidamente. Exacto, esa es mi mujer. Pero ella se ha llevado la escritura original, y la necesito para unos trámites. La funcionaria negó con la cabeza. Su tono se volvió más serio. No es posible, señor. En primer lugar, este bien inmueble está registrado como bien privativo de la señora García, por haberlo recibido como donación antes del matrimonio. En el expediente consta un contrato de donación de sus padres a ella, formalizado un mes antes de la fecha de su matrimonio. En segundo lugar, al ser un bien privativo, solo la propietaria, la señora García, tiene derecho a solicitar un duplicado. Usted no figura en el título, y no tiene un poder notarial que lo autorice. No podemos tramitar su solicitud. A Marcos se le heló la sangre. Las palabras de la funcionaria eran como martillazos en su cabeza. Bien privativo, donación antes del matrimonio. Recordó vagamente que, un año antes de la boda, los padres de Elena habían venido de Salamanca y dijeron que le compraban una casa a su hija para que tuviera una vida estable. Marcos pensó que era un regalo de bodas para los dos. Se mudó feliz, presumiendo ante sus amigos de que se había casado con una mujer rica con casa en propiedad. Nunca vio la escritura. Elena se encargó de todo el papeleo. Resultaba que la familia de su mujer se había curado en salud desde el principio. Pusieron la casa a nombre de Elena antes de que se casaran. «Mire bien, por favor», gritó Marcos, con la voz rota por el pánico. «Somos marido y mujer. Llevo 5 años viviendo ahí. He contribuido a su mantenimiento, a las reformas. ¿Cómo va a ser solo suyo?» «La ley es la ley», señor, respondió la funcionaria con frialdad. «Si usted ha contribuido, tendrá que reclamarlo en un juzgado. Pero administrativamente, la única propietaria es la señora Elena García Moreno. Por favor, retírese y no altere el orden». Marcos salió de la oficina tambaleándose. El sol le golpeaba la cabeza, mareándolo. Se acabó. La casa de la que tanto presumía no era suya. Él era solo un invitado. Si se divorciaban, lo echarían a la calle con una mano delante y otra detrás. La humillación se transformó en una furia ciega. Condujo como un loco de vuelta a casa. Al entrar en el salón a oscuras y ver a Carmen abanicándose y quejándose del calor, le dio una patada a una silla de plástico. «Cállate, mamá. Deja de quejarte». Carmen dio un respingo. «¿Qué te pasa, niño? ¿A quién le gritas?» «Te grito a ti». Los ojos de Marcos estaban inyectados en sangre. «Todo es por tu culpa. Siempre incitándome a ser duro con ella. A domarla. Pues mira ahora. Ella tiene la sartén por el mango. Esta casa es solo suya. Tú y yo somos unos arrimados». Tamara, que estaba tirada en un rincón, se incorporó de golpe. «¿Qué dices? ¿Cómo que es suya? Tú eres el marido». «Marido mis cojones», rió Marcos con amargura. «Sus padres se la donaron antes de la boda. La escritura está solo a su nombre. Si nos echa, nos vamos a vivir debajo de un puente. ¿Estás contenta, mamá? Siempre obligándome a darte mi sueldo. Ahora, con el divorcio. No tengo ni un duro y no me corresponde nada. Me has arruinado». Carmen se quedó pálida. Ella, que siempre había pensado que la mujer sigue al marido y que la casa de la esposa era también la del esposo, se dio cuenta de su error. Había planeado meticulosamente cómo exprimir a su nuera, pero no había contado con esta jugada maestra legal. No puede ser», balbuceó. Marcos miró a su madre con resentimiento y desesperación. Por primera vez en su vida, se atrevía a alzarle la voz, pero ya era demasiado tarde. En la oscuridad de la casa que estaban a punto de perder, los tres se miraron, conscientes de que estaban al borde del abismo. Frustrado, y sin ganas de ver las caras largas de su familia, Marcos vagó por su antiguo barrio, una zona de bares de toda la vida y peluquerías baratas. Sus pies lo llevaron, casi sin querer, a una peluquería con un letrero de neón rosa chillón, Peluquería Lorena. Lorena era su exnovia de la universidad. Rompieron porque la madre de Marcos la despreciaba por ser de un pueblo y no tener una profesión digna. Marcos, obediente, dejó a Lorena para casarse con Elena, la niña bien de buena familia. Pero en el fondo, siempre se sintió inferior a Elena. Con Lorena, en cambio, él era el galán, el protector. Entró. El olor a tinte y a champú barato le resultó más agradable que el aire viciado de su casa. «¡Hombre, Marcos!», exclamó Lorena, que estaba haciéndole las uñas a una clienta. «Dichosos los ojos. Pasa, pasa, que te lavo la cabeza y te doy un masaje. ¡Qué mala cara traes!». Lorena seguía igual, con una camiseta de tirantes escotada y unos shorts minúsculos.
Lo sentó en el lavacabezas y sus manos suaves empezaron a masajearle el pelo. Con el sonido del agua, Marcos se desahogó. Le habló de su mujer autoritaria, de su suegra insoportable, de cómo le habían cortado la luz y el agua. Por supuesto, omitió su propia inutilidad y que la casa no era suya. Se pintó a sí mismo como la víctima. Lorena, al terminar, suspiró y le susurró al oído. «Ay, pobrecito mío. Un hombre que se mata a trabajar fuera y lo único que quiere al llegar a casa es paz y una mujer cariñosa. Tu mujer tiene mucha suerte y no la valora. Si fueras mi marido, te trataría como a un rey». Sus palabras dulces fueron un bálsamo para el ego herido de Marcos. Empezó a comparar. Elena brillante y rica, pero fría. Lorena, sin estudios y trabajadora manual, pero cariñosa y aduladora. Lorena no le cobró y le preparó un zumo de naranja. «Tómatelo, que te veo muy delgado. Cuando estés triste, ven a verme. No tendré dinero, pero tengo buen corazón». Marcos se emocionó. «Gracias, Lorena, solo tú me entiendes». A partir de ese día, Marcos se escapaba a la peluquería de Lorena siempre que podía. Carmen lo sabía, pero hacía la vista gorda. Incluso cuando Lorena le mandaba una bolsa de naranjas a través de Marcos, elogiaba a la chica. «Esa Lorena sí que sabe estar. No como la otra, la intelectual de pacotilla. Si te hubieras casado con ella, otro gallo cantaría». En su desesperación y su odio hacia Elena, Carmen perdió el juicio. Dejó que su hijo se enredara en una aventura, viéndolo como una pequeña venganza. No sabía que Lorena no era tan inocente. Detrás de su sonrisa coqueta había un plan. Había olido el dinero en el propietario de un chalet en Nervión que Marcos pregonaba ser. Empezó a insinuarle que quería ampliar el negocio, que necesitaba capital. Marcos, con su orgullo herido y sus ganas de demostrar su valía, empezó a pensar en cómo conseguir dinero para invertir en su amante y demostrar que él también podía ser un hombre de éxito. La tragedia estaba servida. La segunda semana sin luz ni agua comenzó. El chalet, antes reluciente, parecía abandonado. El polvo cubría los muebles, el suelo estaba pegajoso y un hedor insoportable subía del baño. Sin el dinero de Elena, todos los gastos recayeron sobre ellos. La cuota del coche llevaba 10 días de retraso y el banco amenazaba con embargarlo. Marcos tuvo que esconder el coche en un garaje lejano. Tamara estaba desesperada. El prestamista, Ricardo, ya había mandado a sus matones a tirar pintura y basura en la puerta. Por la mañana, al ver la cancela manchada y maloliente, Carmen casi se desmaya. Tamara mintió, diciendo que habían sido unos gamberros, mientras limpiaba el desastre a escondidas. Finalmente, Antonio, el hombre más sumiso de la casa, habló. Sacó un fajo de billetes de un pañuelo. Eran los ahorros de su pensión. «Toma, aquí tengo 700 euros. Id a pagar lo que debáis y que nos den la luz y el agua. No se puede vivir así». Carmen cogió el dinero como si fuera un salvavidas. Se lo dio a Marcos. Pero en la compañía eléctrica le informaron de que, además de pagar la deuda, necesitaban la autorización firmada de la titular, Elena, confirmando que la avería estaba solucionada. Pagaron la deuda, pero seguían sin luz. De los 700 euros, gastaron 300 en la factura y el resto se esfumó en comida precocinada, agua embotellada y medicinas para Carmen, que había cogido una gastroenteritis. Sin dinero, Carmen recurrió a pedir prestado a los vecinos. Fue a la tienda de Maripili. «Oye, Maripili, ¿me dejas 500 euros? A principios de mes, cuando cobre Marcos, te los devuelvo». Maripili la miró con extrañeza. «Mujer, con un chalet y un cochazo, pidiendo dinero? ¿Y tu nuera, la arquitecta que dicen que está forrada?» Sintiéndose atacada, Carmen empezó a inventar una historia para salvar las apariencias. «Ay, no me hables de esa arpía. Se ha fugado con otro, un constructor. Se llevó todo el dinero y las joyas de casa. Y la muy mala nos cortó la luz y el agua para echarnos a la calle y quedarse con la casa. Mi pobre Marcos, que es un buenazo, se dejó engañar. Ya la hemos denunciado». El rumor se extendió como la pólvora por el barrio. Pronto, todos comentaban que la arquitecta Elena era una adúltera que había robado a su familia política. La gente empezó a mirar mal a Elena. Algunos incluso encontraron la página de Facebook de su empresa y dejaron comentarios llamándola inmoral y mala hija. Un colega le contó a Elena lo que se decía. Leyó los comentarios maliciosos con rabia. No podía creer que Carmen fuera tan miserable. No solo quería su dinero, sino también destruir su reputación. Pero Elena no lloró. El dolor se había convertido en una fría determinación. «Muy bien», pensó. «Si quieres jugar a la guerra sucia, te voy a enseñar lo que es la cruda realidad». En su casa, Carmen disfrutaba del dinero que había conseguido gracias a la lástima de sus vecinos. Compró pollo asado y cervezas,
y celebró un festín a la luz de las velas. No sabía que sus mentiras la estaban acercando a su propio juicio final. Estaba encendiendo la mecha de la bomba que haría estallar su último vestigio de dignidad. El lunes por la mañana, un coche oficial del juzgado se detuvo frente a la casa de Carmen. El abogado de Elena y 2 funcionarios con carpetas y una cámara de vídeo se bajaron. Llamaron al timbre, pero no funcionaba. Empezaron a golpear la puerta. Carmen, que dormía, se despertó sobresaltada. Abrió la puerta, maldiciendo. ¿Quién es a estas horas? Al abrir, se encontró con una cámara apuntándole a la cara. El abogado le entregó un documento oficial. Buenos días, señora Carmen Ruiz. Soy el representante legal de doña Elena García. Vengo a entregarle esta notificación de rescisión unilateral del precario y a solicitar que desaloje esta vivienda en un plazo de 30 días. Carmen sintió que el mundo se le venía encima. ¿Precario? ¿Qué precario? Esta es la casa de mi hijo. El alboroto atrajo a los vecinos. Maripili, la carnicera, la verdulera, todos los que habían oído la historia de Carmen estaban allí. Al ver público, Carmen se tiró al suelo y empezó a gritar. «Vecinos, mirad. La nuera manda a estos matones a echar a su suegra a la calle. ¡Ay, qué desgracia la mía! Se va con otro, me roba y ahora me mata». Justo en ese momento, un elegante Mercedes negro se detuvo. Elena se bajó, vestida con un impecable traje blanco. Se abrió paso entre la multitud y se plantó frente a Carmen. «Levántate, mamá. Deja de hacer el ridículo». «¡Zorra! ¿Encima vienes?» Carmen intentó abalanzarse sobre ella, pero 2 guardaespaldas la detuvieron. Elena se dirigió a los vecinos. «Señoras y señores, sé que mi suegra ha estado diciendo que la he robado y que la he abandonado. He guardado silencio por respeto, pero todo tiene un límite. Hoy, delante de todos, voy a contar la verdad». El abogado de Elena encendió un altavoz portátil. La voz chillona de Carmen resonó en todo el callejón. «En mi casa no quiero a una nuera derrochadora insolente. Si no te puedo enseñar con palabras, te enseñaré a golpes». Luego se oyeron los chasquidos de las bofetadas y la voz de Elena contando 1, 2. La multitud se quedó en silencio, mirando a Carmen. La grabación continuó con los insultos de Carmen sobre el dinero, y finalmente, la conversación donde planeaba con Tamara vender los muebles que los padres de Elena le habían regalado. Carmen se quedó pálida, petrificada. Sus palabras venenosas y su codicia habían quedado expuestas. Elena apagó el altavoz. «Les pregunto a ustedes, yo, que he mantenido a esta familia durante 5 años, que he pagado las deudas de juego de mi cuñada, que le he comprado un coche a mi marido, ¿merezco recibir 10 bofetadas y estas calumnias? Esta casa me la compraron mis padres. ¿No tengo derecho a recuperarla?» El ambiente cambió por completo. La compasión hacia Carmen se convirtió en desprecio. O sea que era todo mentira. «¡Qué sinvergüenza!», dijo Maripili en voz alta. «Oye, Carmen, los 500 euros que me pediste diciendo que tu nuera te había dejado sin nada, devuélvemelos ahora mismo». Carmen, humillada, se tambaleó y cayó al suelo. Esta vez no era teatro, era un desmayo real. Marcos y Tamara, que se habían escondido dentro, salieron corriendo a ayudarla. Elena miró la escena con frialdad. Le entregó la notificación a Marcos. «Tenéis 30 días. Si no os vais, solicitaré un desahucio forzoso». Dicho esto, se subió a su coche y se fue, dejando atrás a una familia destrozada por su propia codicia. La respuesta de Elena no fue la violencia, sino la verdad y la ley. Un golpe mortal al falso orgullo de su familia política. La peluquería de Lorena estaba en un callejón oscuro y húmedo. Llevaba días nerviosa. El prestamista le había advertido. O le pagaba los 8.000 euros de deuda esa semana, o se atendría a las consecuencias. Necesitaba una presa fácil, y esa presa estaba tumbada en su lavacabezas. Marcos disfrutaba del masaje de Lorena. Allí, en ese local maloliente, se sentía importante. «Marcos», cariño, le susurró Lorena al oído. «¿Vas a seguir así mucho tiempo?» Marcos abrió los ojos. «¿Así cómo?» «Estoy buscando una solución. Mi mujer es una cabezona». Lorena puso cara de desprecio. «¿Esperar a que ella te dé dinero? Para entonces estarás muerto de hambre. He oído que te vas a divorciar y que ella se va a quedar con la casa. Como la casa no está a tu nombre, en el juicio te quedarás con una mano delante y otra detrás. Un hombretón como tú, dejándose mangonear por una mujer». Las palabras de Lorena fueron como un aguijón en el orgullo de Marcos. «¿Crees que quiero esto? Pero es que ella controla todo el dinero». Lorena le acarició la pierna. «No tienes dinero, pero tienes bienes. Ese Seat León que conduces está financiado. El banco tiene los papeles. ¿Cómo lo voy a vender?» «¡Qué anticuado eres!», rió Lorena.
Tengo un amigo que se dedica a comprar coches de segunda mano, de estos con deudas. Se lo vendes con un contrato privado y él se encarga del papeleo. Tu coche es nuevo. Fácil le sacas 4 o 5 mil euros en mano. Marcos dudó. El coche era lo último que le quedaba para aparentar. Lorena, al ver su vacilación, se echó a llorar sobre su hombro. Lo digo por tu bien, tonto. Con ese dinero, me lo das a mí. Tengo un contacto para traer cosméticos de alta gama de importación. En un mes te devuelvo el dinero con intereses. Podrás comprarte un coche mejor y restregarle los billetes por la cara a tu mujer, para que vea que sin ella también puedes triunfar. La visión que Lorena le pintó era demasiado tentadora para un hombre desesperado por reafirmarse. Se imaginó humillando a Elena, a su madre mirándolo con admiración. La codicia y el orgullo lo cegaron. ¿Estás segura? Segurísima. ¿Crees que te iba a engañar a ti, mi amor? Confío en ti. Lo venderé. Al día siguiente, Marcos llevó el coche a un taller destartalado en un polígono industrial. El dueño, un tipo lleno de tatuajes, examinó el coche y sentenció. Coche financiado, papeles a nombre de otro, 3.800 euros. Si te interesa, firmas. Si no, adiós. A Marcos le pareció un robo. Hombre, el coche está nuevo. ¿4.500? 4.000 y ni un céntimo más. Dinero en mano. Marcos llamó a Lorena, que lo apremió para que aceptara. A regañadientes, firmó un papel y recibió una bolsa de plástico negra con 4.000 euros en efectivo. No sabía que, nada más irse, el dueño del taller llamó a Lorena para darle su comisión. El coche sería desmontado o vendido con papeles falsos. Con la bolsa de dinero, Marcos se sintió el rey del mundo. Fue a la cafetería donde Lorena lo esperaba. En su mente, ya se veía como un empresario de éxito, divorciado y casado con Lorena. Lorena, al ver la bolsa, se abalanzó sobre él. ¡Qué campeón eres! 4.000 euros. Todo mi capital. Tómalo y úsalo bien. ¿Cuándo tendré beneficios? Muy pronto. En cuanto llegue la mercancía. Tú vete a casa y descansa. Esta noche voy y te preparo una cena para celebrarlo. Marcos, embriagado de éxito, le dio todo el dinero sin pedir un recibo. Confiaba ciegamente en ella. Lorena se fue a toda prisa, con la excusa de hacer la transferencia. Marcos se quedó en la cafetería, saboreando su victoria. 2 horas después, intentó llamar a Lorena. El teléfono estaba apagado. Le envió un WhatsApp. El mensaje no se entregó. Lorena lo había bloqueado. Marcos, presa del pánico, corrió a la peluquería. Estaba cerrada, el cartel arrancado. ¿Buscas a Lorena?, le dijo la dueña de un kiosco cercano. Se ha mudado esta tarde. Decía que se volvía a su pueblo. Marcos se derrumbó. 4.000 euros. El coche. Todo se había esfumado con su amante. Lo había estafado. Caminó a casa como un zombi bajo una tormenta torrencial. Al llegar, vio una multitud frente a su puerta. La fachada estaba cubierta de pintura roja y aceite quemado. Un grafiti decía: «Paga o muere». En el patio, unos matones estaban gritando. Tamara lloraba en un rincón. «Por favor, dadme unos días más». «Ni días ni hostias», gritó uno de ellos. Hoy era el último día. Son 2.500 euros entre P principal e intereses. Si no pagas, te destrozamos la casa. Carmen estaba sentada en el suelo, empapada. Al ver a Marcos, se arrastró hacia él. «Marcos, sálvala. Dales el dinero del coche». Marcos se quedó petrificado bajo la lluvia. Miró a su madre, a su hermana, a los matones, y se echó a reír. Una risa demencial. «¿Dinero? ¿Qué dinero? ¿De qué te ríes? Dales el dinero». «Se ha ido», mamá, dijo Marcos. «Lorena me ha estafado. Se ha llevado los 4.000 euros. Lo he perdido todo». Carmen se quedó sin aire, los ojos en blanco. Balbuceó algo y se desplomó en el suelo, inconsciente. Un trueno retumbó. Tamara gritaba llamando a su madre. Marcos se quedó inmóvil, dejando que la lluvia lavara su última pizca de dignidad. Mientras la tormenta arrasaba la casa de Sevilla, Elena conducía por la autovía hacia Salamanca. Necesitaba un respiro. Necesitaba volver a casa. El coche se detuvo frente a una casa de pueblo tradicional, rodeada de un huerto. Era el hogar de su infancia. Sus padres, 2 maestros jubilados, la recibieron con los brazos abiertos. «¡Hia! ¿Por qué no has avisado?» Durante la comida, en el porche, con una tortilla de patatas y ensalada de la huerta, Elena respiró hondo y les contó la verdad. «Papá, mamá, me voy a divorciar». Esperaba un reproche, una decepción. Pero su padre le puso una mano en el hombro. «Lo sabíamos, hija. Se te veía en los ojos que no eras feliz. ¿No estáis enfadados? He fracasado». Su madre le acarició el pelo. «Hija tonta,
El matrimonio es para ser feliz, no una condena. Te hemos criado para que seas independiente, no la esclava de nadie. Si no te valoran, lo mejor es dejarlo. Lo has hecho bien. Lo único que lamento es que hayas aguantado tanto tiempo sola. Elena rompió a llorar. Lloró todo el dolor contenido. En brazos de sus padres, se sintió sanar. Se dio cuenta de que, pasara lo que pasara, su familia siempre sería su refugio. El apoyo de sus padres le dio una fuerza inmensa. Volvería a Sevilla para terminar lo que había empezado y construir una nueva vida. Elena citó a Marcos en una cafetería para firmar los papeles del divorcio. Apenas lo reconoció. Estaba demacrado, con barba de varios días y los ojos hundidos. Parecía 10 años más viejo. ¿Para qué me has llamado? ¿Para reírte de mí?, dijo con rencor. Elena puso los papeles sobre la mesa. Firma. Quiero acabar con esto. Elena... Lo he perdido todo, suplicó de repente. Lorena me estafó. Mi madre está enferma. Tamara tiene deudas con la mafia. Por favor, perdóname. Sé que me equivoqué. Ayúdame a pagar las deudas de Tamara y volveremos a empezar. Te juro que cambiaré. Elena lo miró con una mezcla de lástima y asco. Seguía siendo el mismo, un parásito que se arrastraba pidiendo dinero. ¿Te crees que soy tu cajero automático? El cariño se acabó el día que dejaste que tu madre me pegara 10 bofetadas mientras tú mirabas. Elena, por favor, te daré una última oportunidad. Firma el divorcio y saca tus cosas de mi casa en 3 días. Si lo haces, te daré 1.500 euros para que pagues la fianza de un alquiler. Es el último gesto de buena voluntad. Las deudas de tu hermana son su problema. Marcos se enfureció. 1.500 euros era una miseria. ¿Me das una limosna? ¿Me has arrinconado para quedarte con todo? Estoy recuperando lo que es mío. Zorra, te voy a matar. Marcos se abalanzó sobre ella, pero una mano de hierro detuvo su puño en el aire. Era Pablo, el contratista. Estaba supervisando la obra de arriba y había oído los gritos. Retorció el brazo de Marcos y lo tiró al suelo. ¿Pegando a una mujer? ¿Cobarde? Marcos se levantó, adolorido. Miró a Pablo y luego a Elena. Ah, ya lo entiendo. Me has dejado por este albañil. Os habéis conchavado para arruinarme. ¡Lárgate de aquí!, gritó Pablo. O llamo a la policía por agresión. Marcos retrocedió, asustado. Me las pagarás. No firmaré nada. No os dejaré vivir en paz. Huyó, dejando a Elena temblando. ¿Estás bien?, preguntó Pablo. Sí, gracias. Elena vio cómo Marcos se alejaba. El acuerdo había fracasado. A partir de ahora, solo quedaba la ley. Los 30 días de plazo se acercaban a su fin. Carmen, desesperada, buscó el consejo de un primo lejano, un leguleyo de pueblo que la animó a contraatacar. No seas tonta. La ley no es tan simple. Tú has vivido ahí, has limpiado, has cocinado. Eso es trabajo. Eso es una contribución al mantenimiento de la propiedad. Si no fuera por ti, la casa se habría caído a trozos. La codicia de Carmen se reavivó. Tienes razón. He trabajado como una mula. Pues denúnciala. Pídele la mitad del valor de la casa como compensación por tu trabajo. Aunque el juez no te dé la mitad, seguro que le sacas un par de cientos de miles de euros. Bajo la luz de una linterna, Carmen, Marcos y Tamara redactaron una demanda surrealista. En ella, Carmen detallaba sus labores, desde fregar la escalera hasta encender incienso para la buena suerte, y las valoraba en 1.000.000 de euros. Marcos, a pesar de su desesperación, sentía vergüenza. «Mamá, ¿no se reirán de nosotros? ¿1.000.000 por fregar el suelo? Tú escribe», le espetó Carmen. «Si pides 10 y te dan 1, ya has ganado». A la mañana siguiente, Carmen fue al juzgado, convencida de que iba a darle una lección a su nuera. No sabía que estaba firmando la sentencia de muerte de su propio honor. Elena recibió la notificación del juzgado y sonrió con amargura. «Prepara los papeles, abogado. Quieren cuentas claras, pues las van a tener». El acto de conciliación se celebró en una sala pequeña del juzgado. A un lado, Elena y su abogado, serenos. Al otro, Carmen, Marcos y Antonio, el suegro. Carmen, con aspecto demacrado, comenzó su discurso ensayado. «Señoría, mi nuera me ha explotado durante 5 años. Yo he cuidado de su casa, he cocinado, he limpiado. Mi marido ha hecho arreglos. Mi hijo le daba su sueldo para los muebles. Y ahora nos echa a la calle. Pido la mitad del valor de la casa, o 1.000.000 de euros de compensación». Cuando terminó, el abogado de Elena sacó un grueso dossier. «Señoría, para responder a esta reclamación, mi clienta presenta los extractos bancarios de los últimos 5 años. Mostró los documentos. Aquí está la cuenta del señor Marcos. En 5 años, su aportación a los gastos familiares ha sido de 0 euros. De hecho, recibía 500 euros mensuales de mi clienta como paga». Marcos se encogió en su asiento.
Aquí están las facturas de todos los muebles y electrodomésticos, pagados con la tarjeta de crédito de mi clienta. Y aquí está el contrato y los recibos de la empresa de limpieza que venía 3 veces por semana. La señora Carmen apenas hacía las tareas del hogar. Elena tomó la palabra. Y aquí están las facturas de las vitaminas y suplementos que le compraba a mi suegra, más de 4.000 euros en 5 años, y los recibos de los viajes a Canarias y a Mallorca que pagué para toda la familia. Carmen se quedó sin palabras. Pero, yo soy su suegra. Mi presencia en esa casa era una bendición. Basta ya. El grito silenció la sala. Fue Antonio, el suegro, que se levantó, rojo de vergüenza. ¿No te da vergüenza, Carmen? A mí sí. Durante 5 años, Elena nos ha mantenido a todos. No hemos puesto un duro. Hasta la ropa que llevamos nos la compraba ella. ¿Y ahora le pides dinero? Estás haciendo el ridículo. ¿La defiendes? Defiendo la verdad. Antonio se giró hacia Elena e inclinó la cabeza. Perdóname, hija. He sido un cobarde por no haberte defendido antes. Tienes todo el derecho a recuperar tu casa. No te debemos nada. La confesión de Antonio fue el golpe de gracia. Carmen se hundió en su silla, derrotada. Había perdido. Desesperada por la persecución de los prestamistas, Tamara se escondió en un karaoke de mala muerte. El mafioso Ricardo no era tonto, y no tardó en encontrarla. Sus matones la sacaron a rastras de allí. La metieron en una furgoneta y llamaron a Carmen. En la pantalla del móvil apareció la cara hinchada y llorosa de Tamara, con un cuchillo en el cuello. «Mamá, sálvame». La voz de un matón resonó. 2.500 euros. En el bar de la esquina antes de las 5. Por cada hora de retraso, un dedo de tu hija por correo. ¿Y ni se te ocurra llamar a la policía? Carmen, histérica, se abalanzó sobre Marcos. «Haz algo. Pide un préstamo. Salva a tu hermana». «¿A quién se lo pido, mamá?» «A un prestamista». «Pide a otro para pagar a este». «Necesito un aval». «¿Qué les doy?» «Pues piensa en algo». «Roba en tu empresa». La sugerencia de su madre, en medio del pánico, le dio a Marcos una idea terrible. En el servidor de su empresa estaban los planos de un proyecto millonario. Un competidor le había ofrecido mucho dinero por ellos. Corrió a la oficina. Aprovechando la hora del almuerzo, se coló en el despacho de su jefe y copió los archivos en un USB. Solo pensaba en salvar a Tamara. Solo esta vez, se dijo. Pero al sacar el USB, la puerta se abrió. Su director y 2 guardias de seguridad estaban allí. «Marcos, ¿qué estás haciendo?» El USB cayó al suelo. Su carrera había terminado. En el despacho del director, Marcos suplicó de rodillas. «Señor, por favor, mi hermana está secuestrada». El director, aunque decepcionado, decidió no denunciarlo para evitar un escándalo. «Está bien. No llamaré a la policía. Pero firmas esta carta de despido fulminante sin indemnización y me pagas 10.000 euros como compensación por violación de la confidencialidad. Tienes una semana». Marcos firmó. Arruinado. Salió de la empresa sin trabajo y con una nueva deuda. Al llegar a casa, se encontró a su madre esperándolo. ¿Y el dinero? ¿Dónde está tu hermana? La frustración de Marcos estalló. «Calat, todo es por tu culpa. Por consentirla. Por obligarme a protegerla. Me han despedido. Voy a ir a la cárcel». Madre e hijo se enzarzaron en una pelea de gritos y reproches. En ese momento, Antonio bajó las escaleras con una pequeña maleta. «Se acabó. Me voy. No puedo seguir viviendo en este infierno. Me vuelvo al pueblo. Haced lo que queráis». «¿Me abandonas ahora?», gimió Carmen. «Tú destruiste esta familia hace mucho tiempo». Antonio se fue sin mirar atrás. Su partida fue el colapso final. Marcos se derrumbó, llorando. Carmen se quedó paralizada. El teléfono volvió a sonar. Era Ricardo. Carmen no se atrevió a contestar. Sabía que esa noche sería la más larga de su vida. El plazo de 30 días expiró. Una mañana gris, un furgón del juzgado se detuvo frente a la casa. Un grupo de funcionarios, acompañados por la policía, se dispuso a ejecutar la orden de desahucio. Elena no estaba allí. Había delegado todo en su abogado. Un funcionario leyó la orden por un megáfono, instando a la familia a desalojar voluntariamente. Desde dentro, Carmen gritó: «¡No me voy! ¡Antes me mato! Esta es mi casa». Tras varios avisos, un cerrajero reventó la cerradura. La comitiva judicial entró. Carmen intentó atacarlos con un cuchillo de cocina, pero fue reducida inmediatamente por la policía. Empezaron a sacar las cosas. Muebles viejos, ropa en sacos de basura, electrodomésticos rotos, todo fue amontonado en la acera. Sacaron a Marcos, que caminaba como un autómata, con la mirada perdida. La cama de matrimonio, donde un día le juró amor eterno a Elena, fue desmontada y apilada con el resto de los trastos. Los vecinos miraban,
pero ya no había compasión, solo murmullos de quien mal anda, mal acaba. Cuando la casa quedó vacía, los funcionarios precintaron la puerta. El desahucio había concluido. Empezó a llover. La lluvia empapó los muebles, la ropa y a las 2 personas que se quedaron en la acera. Carmen se sentó en el suelo mojado, apoyada contra un armario viejo. Ya no tenía fuerzas para gritar. Marcos estaba a su lado, ausente. Tamara había desaparecido por la mañana, temiendo las consecuencias. Por primera vez en su vida, Carmen sintió el frío de no tener un hogar, sin un techo, sin luz, sin agua, solo la humillación y la desesperación de quienes habían destruido su propia vida. La noche cayó con una tormenta brutal. Sin nadie que les ayudara, Marcos y Carmen acabaron en un trastero que les prestó el primo Leguleyo, en un barrio marginal. El lugar era húmedo, olía a moho, y las goteras caían por el techo de Uralita. «Marcos, cómprame algo de comer. Me siento mal», gimió Carmen. Marcos, que había conseguido una botella de anís barato, bebió un largo trago. ¿Con qué dinero? La mezcla de frío, hambre y estrés provocó que a Carmen le diera un ataque. El pecho le dolió, se mareó y se desplomó en el suelo. Pero Marcos, borracho, pensó que estaba fingiendo de nuevo. «Déjalo, mamá, ya no hay público», y se quedó dormido. Más tarde, el primo los encontró. Carmen yacía inconsciente, amoratada. Una ambulancia la llevó al hospital en estado crítico. El hospital llamó a Elena. «¿Es usted familiar de Carmen Ruiz? Ha sufrido un ictus y necesitamos un depósito para ingresarla en la UCI». Elena guardó silencio un momento. Podía negarse. Ya no eran nada. Pero su conciencia no se lo permitió. «Haré la transferencia ahora mismo. Pero no iré. Por favor, cuiden de ella». Transfirió 3.000 euros. Era el último dinero que gastaría en esa mujer. Le envió un mensaje a Marcos, que ya estaba en el hospital, sobrio y llorando. «He pagado el ingreso. Es lo último que haré por vosotros. A partir de ahora, que cada uno se busque la vida». Marcos leyó el mensaje, y la culpa lo consumió. Carmen se despertó 2 días después en una habitación compartida. Estaba paralizada del lado derecho. No podía hablar, solo emitir gemidos. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. En la cama de al lado, una nuera cuidaba con cariño a su suegra enferma, dándole de comer, hablándole con dulzura. La escena era una tortura para Carmen. Recordó cómo Elena la había cuidado, comprándole los mejores productos, preparándole caldos. Tenía una nuera de oro, y la había desechado por su propia estupidez. Marcos entró, con aspecto de mendigo, trayendo un caldo aguado de la cafetería. «Mamá, ya estás despierta, come un poco». Carmen lo miró. Suplicante. Quería preguntar por los demás. «Papá se ha ido al pueblo. Dice que no volverá. Tamara ha desaparecido. No contesta al teléfono. Y Elena pagó esto y dijo que se acabó». Carmen cerró los ojos, derrotada. «Mamá», dijo Marcos con la voz rota, «se ha acabado el dinero. He vendido lo poco que nos quedaba para pagar una parte de la deuda de Tamara y que nos dejen en paz. Ya no tenemos nada. El médico dice que te pueden dar el alta. No podemos pagar más días aquí. Tendremos que ir a una pensión». Al salir, Carmen vio por última vez a la otra familia. La nuera le estaba pelando una manzana a su suegra entre risas. Carmen apartó la vista, ahogada por la vergüenza. El dinero y su hijo lo habían sido todo para ella. Ahora se daba cuenta de que la bondad y el afecto eran lo verdaderamente valioso. Y lo había perdido para siempre. Se instalaron en una habitación de 12 metros cuadrados en una barriada obrera. El calor bajo el techo de Uralita era infernal. Marcos empezó a trabajar como peón de obra. De ingeniero a obrero, sus manos se llenaron de callos. Ganaba 50 euros al día, justo para el alquiler y las medicinas de su madre. Tamara, sin dinero, acabó volviendo. Empezó a trabajar en una fábrica de galletas, un trabajo agotador que odiaba. Las cenas en la miserable habitación eran un infierno de reproches. «Esta sopa está salada. ¿Quieres matarme?», se quejaba Carmen. «Si no te gusta, no comas», respondía Tamara. «Bastante hago con cuidarte después de estar 8 horas de pie. Yo me mato a trabajar para que tú te lo gastes en tus mierdas», gritaba Marcos. «Si fueras un hombre de verdad, no habríamos perdido la casa. Es tu culpa por ser un cobarde». Los gritos se mezclaban con el ruido del barrio. Carmen, postrada en la cama, lloraba en silencio. Recordaba las comidas preparadas por Elena, la paz, la limpieza. El arrepentimiento era un veneno que la consumía lentamente. La vida no tenía marcha atrás. 1 año después, el sol caía a plomo sobre las obras del nuevo parque fluvial de Sevilla. Elena, con su casco blanco de arquitecta jefa, supervisaba los trabajos. Tras el divorcio,
había resurgido con más fuerza que nunca. Este proyecto era su gran creación. A su lado, Pablo, el contratista, revisaba los planos con ella. Pablo, dile a la cuadrilla que compacte bien la tierra antes de poner el césped, y que no manchen el paseo de piedra. Ahora mismo se lo digo. Es gente nueva, un poco chapucera. Pablo se giró y gritó a un grupo de obreros que trabajaban bajo el sol. Vosotros, hacedlo bien. Compactad esa esquina. Entre los obreros, un hombre flaco y curtido por el sol levantó la cabeza asustado. En ese instante, el tiempo se detuvo. Era Marcos. Estaba irreconocible, envejecido, sucio, con la ropa raída. Sostenía una paleta de albañil. Al ver a Elena tan elegante y segura, la antítesis de lo que él era ahora, sintió una humillación insoportable. Él, el antiguo ingeniero, ahora era un simple jornalero a sus órdenes. Bajó la cabeza rápidamente, tapándose la cara con el sombrero, rezando para que no lo reconociera. Pero Elena lo había visto. A pesar del cambio, reconoció la postura encorvada, la mirada de pánico. Por un momento, los recuerdos volvieron. Pero ya no había odio, ni siquiera satisfacción, solo una calma absoluta. Ese hombre ya era un extraño, un fantasma de un pasado superado. ¿Pasa algo, Elena?, preguntó Pablo. Elena sonrió levemente. No, nada. Creí reconocer a alguien, pero me he equivocado. Vamos a ver la zona de las fuentes. Dio media vuelta y se fue, con paso firme. El mayor castigo para él no era la venganza, sino la indiferencia. Marcos la vio alejarse. Las lágrimas se mezclaron con el sudor. A la hora del almuerzo, mientras comía un menú de 3 euros, oyó a sus compañeros hablar. La arquitecta jefa es guapísima, ¿eh? Y dicen que es una máquina. Y está forrada. ¿Quién la pillara? Marcos masticaba, con un nudo en la garganta. Él la tuvo. Y lo tiró todo por la borda por su propia estupidez y la de su familia. Esa tarde, en la oficina, Pablo le contó a Elena una noticia. Oye, he oído que tu ex suegra falleció. Elena asintió, con la mirada perdida. Sí, hace 2 meses. Otro ictus. Envié una corona de flores, pero no fui al entierro. Su hermana, Tamara, creo que se fue a trabajar ilegalmente a Alemania para huir de las deudas. ¿AIDS y él? Supongo que estará pagando por sus decisiones, dijo Elena, pensando en el obrero del parque. Pablo la miró con admiración. Esta noche, cuando acabes, te invito a cenar. Conozco un sitio con unas vistas preciosas al río. Elena lo miró y sonrió de verdad. Acepto. Pero invito yo, que acabo de cobrar la prima del proyecto. Afuera, el sol se ponía sobre el Guadalquivir. La luz del atardecer era cálida y serena. Elena supo que la tormenta de su vida por fin había pasado. El nuevo ático de Elena estaba en la planta 30 de un rascacielos con vistas al río. La terraza, llena de flores, ofrecía una panorámica espectacular de Sevilla. Era la noche de la inauguración de su nueva casa. Solo había invitado a sus padres, que habían venido de Salamanca, y a Pablo. La cocina olía a hogar, a la comida de su madre. Su padre admiraba la nueva vajilla. Es una casa preciosa, hija. Aquí estarás bien. Quedaos a vivir conmigo, papá. Es muy grande para mí sola. ¿Qué va, hija? Nosotros estamos bien en el pueblo. Con venir de visita de vez en cuando, somos felices. La cena transcurrió entre risas y anécdotas. Nadie mencionó el pasado. Era un nuevo comienzo. De repente, ¡plaf! Un apagón. La ciudad entera se quedó a oscuras. Por un instante, el recuerdo de aquella noche, la noche en que ella misma cortó la luz, volvió a su mente. La oscuridad había sido un arma, un castigo. Pero esta noche era diferente. Vaya, se fue la luz, dijo su padre con calma. Pablo sacó el móvil y encendió la linterna. Sus padres hicieron lo mismo. Las 3 luces, juntas en el centro de la mesa, crearon un ambiente íntimo y cálido. Pues mira, casi mejor, dijo su madre. Una cena a la luz de las velas improvisada. Todos rieron. Elena los miró. Antes, en una casa llena de lujos y luz, se sentía sola y en la oscuridad. Ahora, en un apagón, se sentía rodeada de una luz cálida y verdadera. La luz no venía de las bombillas, sino del amor y la paz interior. Sigamos cenando, que se enfría, dijo, sirviendo a sus padres y a Pablo. Media hora después, la luz volvió, pero casi lamentaron que se acabara ese momento mágico. Elena salió a la terraza. El viento del río le acarició la cara. Se sentía libre, dueña de su vida. Pablo se unió a ella con 2 copas de vino. ¿En qué piensas? En las luces, dijo Elena. A veces tienes que apagar las luces falsas para encontrar la verdadera luz de tu vida. Pablo sonrió y chocó su copa con la de ella. El sonido cristalino resonó en la noche. Por eso, por los nuevos comienzos. Elena miró el cielo. Sabía que mañana saldría el sol, más brillante que nunca.
Había atravesado la oscuridad para encontrar su propio amanecer.